Chica inútil. Nunca fuiste la brillante, dijo mi padre de nuevo, su voz resonando por la sala de estar donde mis parientes estaban sentados bebiendo y fingiendo no oír. Me quedé congelada, el certificado que estaba tan emocionada de compartir todavía apretado en mi mano, sintiéndome de repente como un dibujo infantil en lugar del premio de la competencia empresarial regional que era. Mi nombre es Vanessa Graves y a los 31 años había pasado toda mi vida escuchando variaciones de esa frase. Crecer en Columbus, Ohio, a la sombra de mi hermano Logan, había sido un ejercicio de invisibilidad. Logan era el niño de oro. Sus logros académicos, trofeos deportivos y, más tarde, sus empresas comerciales, se celebraban con entusiasmo y orgullo. Mis logros, sin importar cuán significativos fueran, se dejaban de lado como migajas de la mesa. Papá, estaba pensando en expandir la empresa comencé, intentándolo de nuevo a pesar del nudo en el estómago. Vanessa, por favor, me interrumpió mi padre, frotándose la frente como si mi voz le diera dolor de cabeza. Tu hermano acaba de conseguir un contrato de $1 millón. ¿Podemos centrarnos en el éxito real por un momento? Observé cómo mi madre me dirigía una mirada comprensiva, pero permanecía en silencio. Mi tía Patricia me dio unas palmaditas en la mano y susurró, tal vez los negocios no son lo tuyo, querida. Siempre fuiste tan buena con tus pequeñas manualidades. Pequeñas manualidades. Mi startup tecnológica, que había estado creciendo constantemente durante 3 años, se reducía a un pasatiempo a sus ojos. Asentí cortésmente y me excusé a la cocina, donde me apoyé en el mostrador y respiré hondo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de mi socia Eliza, ¿les dijiste sobre la reunión con los inversores? Escribí, todavía no. El momento no es el adecuado. Lo que no dije fue que el momento nunca sería el adecuado en esta casa. Mi padre, Robert Graves, ingeniero jubilado y autoproclamado experto en negocios, había decidido hacía mucho tiempo que me faltaba lo que se necesitaba para tener éxito. Demasiado emocional, decía. No lo suficientemente estratégica. Y mi favorita personal, no es material de CEO. Mientras me recomponía, podía oír a Logan presidiendo la sala de estar, la orgullosa risa de mi padre puntuando la conversación. A través de la puerta, lo vi palmear a mi hermano en el hombro, un gesto que no recordaba haber recibido nunca. Me guardé el teléfono en el bolsillo, enderecé los hombros y me reincorporé a la reunión familiar con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Pocos sabían, pero este rechazo estaba alimentando algo dentro de mí. Algo que pronto los obligaría a todos a verme bajo una luz muy diferente. Al día siguiente llegué a nuestra modesta oficina en un almacén renovado en las afueras del centro de Columbus. Mi empresa, Neurosync, había comenzado como nada más que una idea esbozada en servilletas durante mis descansos para almorzar en mi anterior trabajo corporativo. Ahora ocupábamos medio piso con 15 empleados y una tecnología que estaba empezando a causar sensación en el campo del análisis predictivo. Eliza levantó la vista cuando entré, su expresión me dijo inmediatamente que podía sentir la cena familiar de ayer todavía sobre mí. ¿Tan malo?, preguntó deslizando un café por su escritorio hacia mí. La misma historia, diferente día, respondí tomando la taza con gratitud. Logan consiguió un contrato con el gobierno estatal y uno pensaría que él solo había resuelto el hambre en el mundo. Eliza puso los ojos en blanco. Y mientras tanto, nosotras estamos aquí revolucionando la forma en que las empresas entienden el comportamiento del consumidor. Nada importante. Sonreí a pesar de mí misma. Por eso Eliza y yo trabajábamos tan bien juntas. Ella entendía tanto la tecnología como el peso de la subestimación constante. La reunión con los inversores está confirmada para el jueves, continuó. Westlack Ventures quiere ver el nuevo algoritmo en acción. Si sale bien. Cuando salga bien, la corregí, tendremos el capital para expandirnos y enfrentarnos a Horizon Data directamente. Horizon Data era nuestro principal competidor, más grande, más establecido y casualmente, una empresa que había rechazado mi solicitud de empleo 4 años antes. Su CEO había sugerido que buscara algo menos técnico. Esa carta de rechazo todavía estaba en el cajón de mi escritorio, un recordatorio constante. De vuelta en la casa de mi infancia, había otros recordatorios. Fotografías de Logan recibiendo premios dominaban la repisa de la chimenea. El recorte de periódico sobre su beca para Wharton estaba enmarcado en el pasillo.
Mi foto de graduación estaba en algún lugar de un álbum polvoriento, rara vez visto y nunca exhibido. Durante mis años universitarios, había llegado a casa emocionada por haber sido seleccionada para unas prácticas exclusivas de tecnología, solo para que mi padre lo descartara y preguntara cuándo iba a encontrar una carrera real. Cuando entré en la lista del decano estudiando informática, mi madre simplemente comentó que debía ser más fácil en estos días. Había aprendido a dejar de compartir con ellos, a mantener mis sueños y logros guardados donde no pudieran ser menospreciados. Durante 3 años había vivido en un pequeño apartamento comiendo fideos ramen e invirtiendo cada dólar en Neurosync. Trabajaba 18 horas al día, leía todos los libros de negocios que podía encontrar y aprendía de cada error, todo mientras escuchaba la voz de mi padre en mi cabeza: chica inútil. Nunca fuiste la brillante. La sala de conferencias de Westlack Venture se sentía demasiado cálida a pesar de las elegantes unidades de aire acondicionado que zumbaban silenciosamente. Me ajusté el blazer y miré a Eliza, quien me hizo un sutil gesto de asentimiento. Habíamos practicado esta presentación una docena de veces, pero nunca había habido tanto en juego. Como pueden ver en nuestras proyecciones, continué señalando la pantalla detrás de mí, el algoritmo de Neurosync ha superado constantemente los estándares del mercado en un 27%. Lo que esto significa para la implementación minorista es un nivel sin precedentes de predicción del comportamiento del cliente. Gregory Westlack, el fundador canoso de la firma de capital de riesgo, se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y sus competidores? ¿Cómo se compara la nueva plataforma de Horizon Data? Había anticipado esta pregunta. El enfoque de Horizon se basa en conjuntos de datos históricos. Nuestro algoritmo incorpora indicadores de respuesta emocional en tiempo real. En pocas palabras, ellos pueden decirles lo que hicieron los clientes ayer. Nosotras podemos decirles lo que harán mañana. La sala cambió. Podía sentir el cambio de energía mientras los inversores intercambiaban miradas. Este era el momento o el punto de inflexión por el que había estado trabajando durante años. 2 horas más tarde Eliza y yo estábamos en el vestíbulo, todavía en estado de shock. Westlack no solo había accedido a invertir, sino que quería liderar una ronda de financiación que valoraría a Neurosync en $90 millones. El acuerdo transformaría nuestra empresa de la noche a la mañana y nos posicionaría como líderes de la industria en tecnología predictiva del consumidor. Lo hicimos, susurró Eliza, su compostura habitual se rompió cuando una sonrisa se extendió por su rostro. Vanessa, realmente lo hicimos. Asentí, un extraño entumecimiento reemplazó la adrenalina que me había sostenido durante la reunión. Tenemos que llamar al equipo y a los abogados. Y mi teléfono sonó interrumpiendo mi lista mental. Era mi madre. Por un momento consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero alguna vieja costumbre me hizo contestar. Hola, Vanessa. No olvides que la fiesta de jubilación de tu padre es el próximo domingo. Toda la familia estará allí y se vería extraño si tú no estuvieras. Ya sabes cómo habla la gente. Cerré los ojos brevemente. Sí, mamá. Estaré allí. Bien. Y Logan acaba de cerrar otro trato. Anunciará su ascenso a vicepresidente en la fiesta. ¿No es maravilloso? Tal vez puedas traer esas galletas que solías hacer. A todo el mundo siempre le gustaron. El contraste era tan marcado que era casi cómico. En un momento estaba negociando un acuerdo multimillonario que cambiaría la faz de una industria. Al siguiente me pedían que trajera galletas para celebrar el éxito de otra persona. En realidad, mamá podría tener algunas noticias propias que compartir para entonces. Eso está bien, querida. Solo recuerda que a tu padre no le gusta nada demasiado dulce. El médico dice que su azúcar en la sangre. Mientras ella continuaba, capté la mirada de Eliza. Levantó una ceja inquisitivamente y yo negué con la cabeza levemente. Algunas cosas nunca cambian, pero yo estaba a punto de hacerlo. La semana que siguió a nuestro exitoso lanzamiento fue la más intensa de mi vida profesional. Los días se difuminaron en las noches mientras los abogados redactaban acuerdos, se negociaban hojas de términos y los comunicados de prensa se redactaban cuidadosamente. Existía a base de cafeína y determinación, apenas registrando el mundo exterior más allá del torbellino de la inminente transformación de Neurosync.
El jueves por la mañana estaba revisando los documentos finales de inversión cuando Eliza irrumpió en mi oficina, su comportamiento típicamente compuesto reemplazado por una emoción apenas contenida. ¿Lo has visto?, preguntó, extendiéndome su tableta. Levanté la vista con los ojos nublados por repasar el lenguaje legal. ¿Ver qué? Forbes, Business Insider, The Wall Street Journal, todos están publicando la historia. Tomé la tableta y ahí estaba, mi rostro mirándome desde el sitio web de Forbes. El titular decía, alerta de disruptora, Vanessa Graves nombrada la CEO femenina más joven en tecnología después de un acuerdo de inversión histórico. Se me cayó el estómago. Se suponía que el anuncio no se haría público hasta la próxima semana. Después de que se finalizara todo el papeleo y después de que hubiera tenido la oportunidad de contárselo a mi familia en persona. Escaneé rápidamente el artículo que detallaba el acuerdo de inversión y destacaba mi trayectoria desde fundadora de una startup hasta CEO de lo que ahora se llamaba la empresa tecnológica más emocionante del Medio Oeste. Varios otros medios habían recogido la historia, cada uno dándole su propio giro. Business Insider se centró en la tecnología en sí. The Wall Street Journal examinó las implicaciones de mercado de nuestro ascenso frente a actores establecidos como Horizon Data. Pero el que me apretó la garganta fue el del Columbus Business Journal, nuestra publicación local. Vanessa Graves, nativa de Columbus, hace historia con la valoración de Neurosync. Todos lo verían, incluida mi familia. Como si fuera invocado por mi pensamiento, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes entrantes. Colegas, antiguos compañeros de clase, parientes lejanos con los que no había hablado en años, todos de repente conscientes de mi éxito. Pero nada de mis padres o Logan. El silencio de ellos era ensordecedor. Esto es enorme, dijo Eliza, recuperando su tableta. Deberíamos celebrarlo. Asentí distraídamente, todavía procesando las implicaciones. Lo haremos. Pero primero tengo que hacer una llamada. Después de que Eliza se fue, marqué el número de mis padres, esperando el saludo alegre habitual de mi madre. En cambio, mi padre contestó, su voz cortante. Residencia Graves. Papá, soy yo. Supongo que crees que estaríamos impresionados, me interrumpió, haciendo un espectáculo en las páginas de negocios. Parpadeé sorprendida. Eso no fue intencional. El anuncio salió antes de tiempo. Logan ha estado trabajando durante años para construir una carrera respetable, paso a paso. Pero tú siempre tuviste que hacer un espectáculo, ¿no? El aguijón familiar de su rechazo golpeó. Pero esta vez, algo diferente lo siguió. Ira. Un espectáculo, papá. Construí esta empresa de la nada. Sin contactos, sin apoyo familiar, ni siquiera una palabra de aliento. Y ahora, Ed. Ahora tienes tu nombre en algunos artículos. Felicidades. Veremos cuánto dura antes de que la realidad se imponga. Apreté el teléfono con más fuerza. La realidad es que ahora soy la CEO de una empresa de $90 millones que está cambiando la industria. No son solo algunos artículos. Escúchame, dijo bajando la voz a ese tono que usaba cuando pensaba que estaba impartiendo sabiduría. Esta burbuja tecnológica en la que estás montada estallará. Siempre lo hace. Logan ha construido algo sólido, algo real. Cerré los ojos, de repente cansada de la misma vieja narrativa. Papá, tengo que irme. Te veré en la fiesta de jubilación el domingo. Vanessa empezó, pero yo ya había colgado. Me senté en silencio por un momento, luego tomé mi computadora portátil. Si mi familia no podía ver mi valía, tal vez era hora de mostrársela de una manera que no pudieran ignorar. Llegó el domingo, cálido y despejado. Un día perfecto de principios de verano para una celebración de jubilación al aire libre. Había evitado deliberadamente volver a llamar a mis padres después de esa conversación con mi padre, dejando que la cobertura de los medios hablara por sí misma. En los últimos días la historia había crecido con varios programas de negocios presentando segmentos sobre Neurosync y mi camino poco convencional hacia el éxito. Me senté en mi coche frente a la casa suburbana de mis padres, viendo llegar a los invitados, parientes, antiguos colegas de mi padre, vecinos y amigos de la familia. Todas las personas que habían presenciado mi relegación a un segundo plano a lo largo de los años. Respirando hondo, revisé mi reflejo en el espejo retrovisor,
Me ajusté las gafas de sol de diseñador y salí de mi nuevo Jaguar F-Type, un regalo de felicitación para mí misma que había recogido justo ayer. El elegante vehículo con su brillante exterior rojo y su motor ronroneante no era sutil, ni estaba destinado a serlo. Mientras recogía un pequeño paquete elegantemente envuelto del asiento del pasajero, sentí que los ojos se volvían en mi dirección. El primo Drew, siempre el primero en notar cualquier cosa automotriz, se detuvo a mitad de la conversación, con la boca ligeramente abierta. «Esa es Vanessa». Sonreí y le entregué las llaves. «¿Te importaría estacionarlo por mí? La entrada se está llenando». Sus ojos se abrieron al tomar las llaves, tratándolas como artefactos preciosos. «Este es el quinto 8, ¿verdad? El sonido es inconfundible». «Buen oído», respondí disfrutando de la forma en que la pequeña multitud junto al garaje se había girado para mirar. «Solo ten cuidado con los adornos. Son personalizados». Me dirigí hacia el patio trasero, donde se habían colocado mesas en el césped. El olor familiar de la barbacoa de mi padre llenaba el aire, mezclándose con el perfume de los parterres de flores cuidadosamente cuidados por mi madre. Algunas cosas nunca cambian, pero yo ciertamente sí. Mi madre me vio primero, su saludo se congeló en sus labios mientras asimilaba mi apariencia. Se había ido la hija práctica y discreta a la que estaban acostumbrados. Hoy llevaba un traje crema a medida con una blusa de seda azul llamativa, tacones de diseñador y joyas que hablaban silenciosamente del éxito. «Vanessa», logró decir finalmente. «Te ves diferente». «Gracias», dije besándola en la mejilla. «¿Dónde está papá?» «Le traje algo». Señaló hacia la parrilla, donde mi padre estaba en su elemento, rodeado de parientes y amigos varones, pendientes de cada uno de sus consejos para asar. Me acerqué al grupo consciente de que la conversación se apagaba a medida que me acercaba. «Papá», dije extendiéndole el pequeño paquete. «Feliz jubilación». Se giró su expresión ilegible mientras asimilaba mi transformación. Por un momento pensé que podría montar una escena o rechazarme de nuevo. En cambio, aceptó el regalo con un asentimiento. «No tenías que traer nada», dijo rígidamente. «Quería hacerlo», respondí manteniendo el contacto visual. Después de todo, no todos los días mi padre se jubila después de 30 años. Los hombres que nos rodeaban observaban este intercambio con interés, varios de ellos claramente habían leído los artículos recientes sobre mí. Podía ver el reconocimiento en sus ojos, seguido de confusión mientras observaban la fría interacción entre nosotros. «Bueno», dijo mi padre sin hacer ningún movimiento para abrir el regalo. «Debería volver a estas brochetas antes de que se quemen». «Por supuesto», dije sonriendo cortésmente. «No querríamos eso». Al darme la vuelta para irme, oí a uno de sus amigos decir: «Bob, ¿esa no es tu hija que ha salido en las noticias?» «La CEO». No me quedé para escuchar su respuesta, en cambio, me dirigí a donde Logan estaba con su esposa, Jennifer. Ambos me observaban acercarme con una sorpresa mal disimulada. «Toda una entrada, hermanita», dijo Logan, su tono habitual de confianza teñido de algo más. «Incertidumbre, tal vez». «Bonito coche». «Gracias», respondí. «Los negocios también deben tratarte bien». Mamá mencionó un ascenso a vicepresidente. «Felicidades». Antes de que pudiera responder, Jennifer intervino. «Leímos sobre tu empresa. Es muy impresionante. ¿Por qué no le dijiste a nadie en qué estabas trabajando todos estos años?» La pregunta quedó en el aire, genuina curiosidad en su voz. ¿Por qué no lo había hecho? «Lo hice», respondí simplemente. «Muchas veces». Nadie estaba interesado en escuchar. Logan se movió incómodamente, claramente recordando las cenas familiares donde mis intentos de hablar de mi negocio fueron ignorados o interrumpidos. Hay que reconocer que parecía algo avergonzado. «Bueno, todos estamos ciertamente interesados ahora», continuó Jennifer, ya sea ajena a la tensión o decidida a superarla. «Todo el mundo está hablando de esa valoración. $90 millones. Eso es increíble, Vanessa». Noté cómo las cabezas se giraban en las mesas cercanas cuando dijo la cifra. Los susurros se extendieron como ondas en un estanque. Parientes y amigos de la familia se dieron cuenta de repente de la magnitud de lo que había logrado. «Gracias», dije.
Ha sido un largo camino, pero la tecnología es revolucionaria. Estamos cambiando la forma en que las empresas entienden el comportamiento del consumidor. Logan se aclaró la garganta. Me encantaría saber más al respecto alguna vez. Tal vez podríamos almorzar juntos. Mi empresa incluso podría estar interesada en implementar algo así. La ironía no se me escapó. Hacía 3 años me había acercado a Logan para una posible asociación, emocionada de compartir mis primeros prototipos con alguien que pensé que entendería su valor. Él se había negado, sugiriendo que me centrara en algo más establecido primero. Haré que mi asistente se ponga en contacto, respondí, la cortés respuesta corporativa viniendo fácilmente ahora. Nuestro calendario de implementación está bastante lleno durante el próximo trimestre, pero podríamos hacerte un hueco. Su expresión vaciló al ser tratado como cualquier otro cliente en lugar de como familia. Antes de que pudiera responder, apareció mi tía Patricia, atrayéndome hacia un abrazo perfumado. Vanessa, querida, ¿por qué no nos dijiste que eras un gran éxito? No teníamos ni idea, dijo efusivamente lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca la oyeran. Esta era la misma tía que se había referido a mi negocio como pequeñas manualidades hacía solo unos meses. Lo intenté, dije, manteniendo mi sonrisa. Simplemente nunca pareció ser el momento adecuado para compartir. A medida que avanzaba la tarde, la dinámica cambió palpablemente. Los parientes que antes habían gravitado hacia Logan ahora me buscaban, preguntándome sobre Neurosync, sobre cómo era aparecer en Forbes, sobre mis secretos para el éxito. Respondí con gracia, pero con una distancia profesional que era nueva en nuestras reuniones familiares. Mi padre permaneció junto a la parrilla, su dominio, observando esta transformación de su hija generalmente ignorada con una expresión que no pude descifrar. Todavía no había abierto mi regalo, un reloj grabado a medida que había hecho específicamente para él con la inscripción, para nuevos comienzos. Con cariño, Vanessa. Finalmente, mientras se servía el postre, mi padre golpeó su vaso para llamar la atención. El patio trasero se silenció cuando todos se volvieron hacia él, esperando el discurso de jubilación que probablemente había estado planeando durante meses. Gracias a todos por venir hoy, comenzó su voz resonando por el patio. Terminar una carrera de 30 años es un hito que vale la pena celebrar, y tenerlos a todos aquí significa mucho para mí y para Joyce. Continuó con anécdotas de sus años como ingeniero, agradeció a los colegas que se habían convertido en amigos y luego pasó a los agradecimientos familiares. Y por supuesto, estoy orgulloso de mis hijos. Logan, que está dejando su huella en Hamilton Financial, recientemente ascendido a vicepresidente. Siguió un cortés aplauso, Logan asintió con aprecio. Y Vanessa, continuó mi padre, su voz vaciló ligeramente mientras todos los ojos se volvían hacia mí, quien aparentemente ha estado construyendo silenciosamente algo que ninguno de nosotros entendió completamente. El patio estaba en silencio ahora, la tensión palpable. Sostuve la mirada de mi padre con firmeza, esperando. Siempre dije que era la emocional, añadió con una pequeña risa a la que pocos se unieron. Parece que subestimé hasta dónde podía llegar esa inteligencia emocional. No era una disculpa ni siquiera cerca, pero era el primer reconocimiento público de mi padre de que podría haberse equivocado conmigo. Mientras la familia y los amigos reunidos levantaban sus copas, vi algo nuevo en los ojos de muchos de ellos. Respeto. La fiesta de jubilación continuó hasta la noche, con conversaciones zumbando bajo las luces del patio trasero. Me moví entre los grupos con una confianza recién descubierta. Ya no era la miembro incómoda de la familia relegada a un segundo plano. El sutil cambio en la dinámica era fascinante de observar. Los parientes que apenas me habían hablado en reuniones anteriores ahora estaban pendientes de cada una de mis palabras. A medida que avanzaba la noche encontré un momento a solas con mi padre. Estaba de pie al borde del patio, bebiendo un whisky y contemplando el jardín que mi madre había pasado años perfeccionando. «No has abierto tu regalo», dije señalando el pequeño paquete que todavía estaba sin abrir en la mesa de regalos. Me miró, realmente me miró, quizás por primera vez en años. Quería esperar hasta que estuviera más tranquilo. Asentí aceptando esta explicación, aunque sospechaba que simplemente no había querido abrirlo delante de todos después de nuestro intercambio anterior. Entonces, dijo finalmente CEO. Sí. ¿De una empresa de $90 millones? Sí.
Hizo girar el hielo en su vaso. Y la mujer más joven en hacerlo, según esos artículos. Eso es lo que dicen. Siguió una larga pausa, llena de décadas de malentendidos y desestimaciones. No lo entiendo, admitió. Estas cosas de tecnología, en mi época, los negocios eran sencillos. Productos que podías sostener, servicios que podías ver. Consideré explicarle cómo funcionaba nuestro algoritmo, cómo estaba revolucionando toda una industria, pero me di cuenta de que no importaría. No se trataba de entender mi negocio. Se trataba de que él finalmente me viera. No necesitas entender la tecnología, papá. Solo entender que construí algo valioso, algo duradero. Asintió lentamente y luego señaló hacia el frente de la casa. Ese coche es toda una declaración. Sonreí. No estaba destinado a ser una declaración. Estaba destinado a ser una recompensa por años de duro trabajo. Aún así, dijo su voz más baja ahora, llegar así después de todos esos artículos, ¿sabías lo que estabas haciendo? Sí, admití. Lo sabía. 2 meses después de la fiesta de jubilación de mi padre, se inauguró la nueva sede de Neurosync en el centro de Columbus. El reluciente edificio de cristal se erguía como una manifestación física de lo lejos que habíamos llegado desde nuestros humildes comienzos en ese espacio de trabajo compartido. Empleados, inversores y líderes empresariales locales se reunieron para la ceremonia de inauguración. Y para mi sorpresa, toda mi familia asistió. Mi madre me abrazó con fuerza antes de que comenzara la ceremonia. Estamos muy orgullosos de ti, Vanessa. Lo siento si no lo demostramos antes. Le devolví el abrazo, reconociendo la emoción genuina detrás de sus palabras. Siempre había estado atrapada entre el rechazo de mi padre y su propio deseo de apoyarme. Hoy no tenía que elegir. Logan se acercó a continuación, luciendo a la vez impresionado y ligeramente incómodo entre la multitud tecnológica. Esto es increíble, hermanita. En serio, no tenía ni idea de que esto era lo que estabas construyendo. Eso es porque nunca preguntaste, respondí, pero sin la amargura que habría coloreado tal declaración meses antes. El éxito había suavizado esas viejas heridas. Y luego estaba mi padre, de pie torpemente cerca de la entrada, asimilando la elegante arquitectura y el zumbido de la emoción. Llevaba el reloj que le había regalado. Noté un pequeño gesto, pero significativo. Caminé hacia él consciente de las miradas que me seguían, laceo en su elemento. Gracias por venir, dije. Él asintió, inusualmente apagado. No me lo habría perdido. Podría haberlo dejado ahí, esta paz tentativa entre nosotros. Pero había una cosa que necesitaba decir, no por despecho, sino por mi propia tranquilidad. ¿Sabes, papá? Todas esas veces que me llamaste inútil, que me dijiste que no era la brillante, dolía, pero también me empujó a demostrarte que estabas equivocado. Me miró, su expresión una mezcla compleja de orgullo y arrepentimiento. Ciertamente lo hiciste. Sí, estuve de acuerdo. Lo hice. Y en ese momento, de pie en el edificio que llevaba el nombre de mi empresa, rodeada del imperio que había construido, finalmente me sentí libre de la necesidad de su aprobación. Yo era Vanessa Graves, CEO, visionaria y arquitecta de mi propio éxito. Y nadie volvería a llamarme inútil jamás.